¿Nos puedes decir tu nombre y tu edad? Mi nombre es Edgar Emanuel Cobian Cisneros, mi edad son 41 años. Ok, cuéntanos un poco. ¿Padeces algún trastorno? Sí, padezco de ansiedad Ok. Según tu experiencia, ¿cómo definirías lo que es el trastorno de ansiedad? como una enfermedad mental discapacitante porque eh, dejas de concentrarte y de poder enfocarte en lo que tienes que hacer. Hasta cierto punto se olvidan cosas y ah, tienes bastantes preocupaciones. ¿Desde cuándo llevas padeciendo el trastorno? Eh, Ahora que empecé a ir con el psicólogo, yo creo que mi trastorno de ansiedad siempre fue desde la infancia, pero esto ha venido más y con las cosas que últimamente se han dado, como el brote de COVID y todo eso, pues dispararon muchas cosas y entre ellas esta enfermedad mía. ¿Cómo es vivir con ansiedad? ¿Cómo es vivir con ansiedad? Es algo, para mí es algo difícil. Ahora que empiezo a tomar un tratamiento psicológico, pues es un poco más llevadero, pero antes eh, era muy complicado no saber cómo lidiar con esta enfermedad, no saber qué hacer. Este, Era asfixiante, eh, agotante, física, mental y emocionalmente muy complicado. ¿Actualmente llevas algún tratamiento médico o recibes apoyo psicológico? Sí, he estado con dos psicólogas. La primera que llegué cuando mi trastorno de ansiedad fue muy grave. Ella me ayudó bastante, pero me tuvo que canalizar con una tanatóloga por experiencias y cosas que había vivido. Mejor me canalizó con otra persona. Entonces sí, en la actualidad llevo un tratamiento psicológico. Psiquiátrico, gracias a Dios, no. Al principio se pensó en una alternativa para poder dormir, pero actualmente no llevo ningún tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué decidiste ir a terapia psicológica? Porque era algo que yo ya no pude controlar, ya no pude contener, y fue algo bastante que yo no podía con todo eso. Sí tuve que recurrir a ayuda. Aunque la gente te dice que tú puedes y todo, no es igual que alguien preparado te canalice y te lleve de la mano. ¿Cuál crees que fue la causa que hizo detonar tu ansiedad? Como te dije, desde niño yo ya tenía este padecimiento, yo que yo no sabía lidiar con el estrés, y el detonante fue la enfermedad de COVID, que desgraciadamente en la actualidad estamos viviendo, el encierro, los padecimientos que tuve y el empezar a leer cosas de los que le pasaba a las personas con COVID. Ese fue el detonante con lo que ya no pude lidiar, todo eso. ¿Tener ansiedad te hace tener dificultades en tu día a día? Sí, claro que sí, para concentrarme, para hacer lo que vas a hacer, sí, es algo, como te comentaba, discapacitante, porque no te puedes concentrar, es estar pensando todo el día en lo que puede pasar, en lo que puede suceder, es como no poder apagar la mente y estar dándole vueltas al asunto. Es como dice mucha gente, ahogarte en un vaso de agua y hacer algo que no puedes contener. En tu experiencia, ¿cómo ve tu familia y tus amigos tu trastorno de ansiedad? Gracias a Dios, mi familia lo tomó de muy buena manera, me ayudaron, ellos fueron los que más me aconsejaron que tomara un tratamiento psicológico, y fue con esa ayuda con lo que yo pude salir adelante. Mis amigos, tengo amigos que lidian con este padecimiento y me entendieron y me apoyan. Hay otros que no, no lo viven, pero entienden qué es lo que está pasando, y ellos me echaron mucho la mano, igual que mi familia. Mi familia está al pendiente, mi esposa, el oírme, el estar conmigo, a veces sin siquiera platicar, simplemente estar conmigo, otras veces platicando, distrayéndome. Pues sí, fue bastante el apoyo que yo recibí de mi familia, de mis amigos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más fuerte?
Mi experiencia más fuerte fue cuando recién del COVID, que yo empecé a leer, me sentía de un día de estar un ratito antes con una paz plena, de que ya había salido el COVID, de empezar a leer todas esas cosas y varias cosas de darme cuenta, dispararse y no sentir tranquilidad y sentirme que me agobiaba. Me sentía tan mal que en cierto punto llegué a pensar en algún momento en el suicidio porque era algo de no dejar de pensar, no poder dormir, bastantes cosas. La segunda vez que me dio el ataque de ansiedad también era muy difícil, ese lo detonó la muerte de un familiar, el tener otro familiar al borde también de estar muy crítico y aparte perder el negocio, lo de vivir varias pérdidas fue el detonante también. ¿Qué cambios notas en tu vida después de asistir a terapia? Eh, Aceptar que tienes una enfermedad, ese es el primer paso, es como un alcohólico, tienes que aceptar que tienes la enfermedad y que debes de estar trabajando día a día con eso, de que ocupas ayuda, tú solo no puedes, tienes que ocupar del psicólogo, del especialista, de tu familia, de tus amigos, todo tiene que ir de la mano porque si es algo muy difícil, no es tan fácil de llevar por ti solo, es algo que no se puede superar tan fácil. Y cada día yo veo compañeros que nunca habían sufrido de esto, pero ya con lo que se está dando últimamente, pues también se alteran y no tanto como los que ya lo teníamos, que era algo que lo traíamos de antes, pero sí, la gente se altera y yo lo veo ahorita también. Pues me ha ayudado bastante el estar en terapia. Si yo no hubiera ido a terapia, yo no sé qué estaría pasando en mi vida. Yo siento que de ahí se desprenden muchos más trastornos o quién se puede volver loco con esto, porque la verdad es no poder apagar tu mente, estar pensando y dándole vueltas y una cosa y otra es no poder apagar tu mente, no poder dormir, muchas cosas que se viven. ¿La ansiedad te ha traído algunas otras enfermedades? Claro que sí, claro que sí. Este, Me ha traído como la gastritis, la colitis, que bajen mis defensas, el estar vulnerable con dos, tres cosas, sí, es una de las cosas que me ha traído bastante, el tener el, gas, el gastrointestinal bastante irritado, la garganta, sí, son de las cosas que por la acidez y todo lo que te lleva la ansiedad, llevo con ella. ¿Crees que hay una diferencia de cuando tenías ansiedad de más joven a cómo es tenerlo ahorita más adulto? Sí, claro que sí. Las responsabilidades son más, ya más gente depende de ti y las presiones son más, también por eso el grado de intensidad va subiendo. También la vida como se vivía antes a como se vive ahora es muy deprisa y todo eso te va llevando a que las enfermedades mentales vayan creciendo, como la ansiedad, la depresión y todo, sí, vayan creciendo y así como el cuerpo necesita de un doctor, también la mente necesita de un psicólogo para poder estar en conjunto, así como también ocupamos a veces de un nutriólogo para poder estabilizar todo. Y no, como dicen, cuerpo sano, mente sana, entonces ocupamos a alguien que te ayude también con la mente, con lo que llevas ahí cargando. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo María Guadalupe Gómez García y tengo 37 años. ¿Qué relación tienes con el señor Edgar? Soy su esposa. ¿Cómo es vivir con una persona que padece trastorno de ansiedad? Es estresante en el momento que padece de sus crisis de ansiedad porque no sabes hasta qué punto llegar. Si es solamente su malestar, sea físico, pues, o sea psicológico, que por lo regular, pues, una cosa lleva a la otra, pues, cuando es el problema psicológico, pues también termina desatándose algún problema físico. ¿Desde cuándo notaste comportamientos relacionados con la ansiedad? Pues
desde que éramos novios, estábamos solteros, ya tenía ciertos problemas de ansiedad, pero yo nada más pensaba, y es muy preocupón, se preocupa demasiado. Pero ya cuando nos casamos y pues sí, poco a poco fueron creciendo las responsabilidades. Cuando vivía algún momento estresante en el trabajo, y cada vez veía que era más difícil de controlar sus problemas. ¿De qué manera intentas ayudarlo? Pues hablando con él, haciéndole ver las cosas que a él piensa, pues, porque a veces mm, es tanto pues lo que le da vuelta a su mente, pues lo que está pensando, que pues sí, le ayuda mucho pues el hablar y, y hacerle ver pues que las cosas no son como él piensa. Pero pues hay momentos en los que mm, no ayuda mucho el hablar, a veces simplemente con salir, distraerse, este, pues ver que sus malestares, pues acudir con un médico para ver que sus malestares son físicos y que pues, realmente no son de gravedad como él lo piensa. ¿Ha afectado de alguna manera el vivir con una persona con ansiedad? Sí afecta, llega el punto en que pues se contagia de cierta manera la ansiedad de verlo a él, pues cómo se pone, pues sí, sí afecta, pues sí se siente uno también mal de verlos a ellos y aparte que en esos momentos que sufre de crisis, pues todo mi tiempo, toda mi atención es dedicársela a él y de cierta manera yo siento que descuido un poco a mi familia, a mi casa, mis actividades por estar al pendiente pues de lo que pasa con él. ¿Qué cambios has notado después de la terapia? Mm, muchos, muchos cambios, simplemente está menos irritable porque sí, había momentos en que cualquier cosa lo molestaba y terminaba ya en un pleito, la verdad, conmigo, con mis hijos. Este, ah, está mucho más tranquilo, anímicamente lo siento mucho mejor, tomando las cosas con más calma, con más serenidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y a qué se dedica? Ok. Mi nombre es Celia Patricia Jiménez Naranjo y soy médico psiquiatra. Ok. ¿Nos puede platicar un poco acerca de qué es el trastorno de ansiedad? Bueno, podríamos decir que son varios trastornos de ansiedad, ¿sí? La ansiedad es un síntoma, ¿sí? Es una sensación, que a los pacientes les crea mucha inconformidad, ¿sí? Hay miedo, hay, desesperación. Dentro del CIE-10 se dice que los trastornos de ansiedad los podemos dividir en ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, estrés agudo, también trae ansiedad, el estrés postraumático, y hay una entidad que catalogamos como trastorno ansioso mixto depresivo. En psiquiatría es raro que veas un paciente 100% ansioso, casi siempre va a traer síntomas depresivos también.
¿sí? Entonces, la ansiedad viene siendo solamente uno de los síntomas. ¿Qué lo puede provocar? Se supone que los trastornos psiquiátricos, entre ellos los trastornos de ansiedad, son entidades multifactoriales, ¿sí? Uno, es la cuestión social, ¿sí? La otra es, cambios de los neurotransmisores en nuestro cerebro. Otro, la familia, ¿sí? El estrés constante. La otra, el tipo de personalidad que la gente esté teniendo, ¿sí? Y estos trastornos de ansiedad se presentan desde la infancia hasta la tercera edad, ¿sí? Pues va a depender de muchos factores que se presenten en una persona. ¿Cuándo es necesario derivar a una persona con este trastorno con un psiquiatra? ¿Cuándo es necesario? Nosotros, bueno, cuando llegan con nosotros, casi siempre ya son por quejas de que no pueden dormir, ¿sí? Para nosotros hay una entidad que es urgencia, por ejemplo, los ataques de pánico. En los ataques de pánico, los pacientes pueden presentar de una manera abrupta la crisis de ansiedad. El paciente siente que se está ahogando, que el corazón le palpita muy recio. Hay quienes pueden sentir temblores en sus brazos, en sus manos, sus oraciones, ¿sí? Entonces, y hay una sensación de muerte, ¿sí? De muerte inminente. Entonces, es lo que hace que al paciente busque ayuda, ¿sí? Porque siente que se está muriendo o de tantos miedos que trae, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando un paciente es tratado por un psicólogo a ser tratado por un psiquiatra? Bueno, yo creo que depende de la intensidad, ¿no? Bueno, yo casi siempre trabajo con psicólogos, ¿sí? Porque médicamente yo le puedo ayudar al paciente pues a dormir, a que se le baje la ansiedad, a que mejore su estado de ánimo, ¿sí? Pero a veces hay que enseñarle a los pacientes terapias de relajación, hay que trabajar en aumentar la autoestima, en afrontamiento de problemas, ¿sí? En cambio, de cambio de pensamientos. Entonces esto no lo va a hacer el medicamento, ¿sí? Esto lo va a manejar en terapia. Hay personas que solamente tienen síntomas leves de ansiedad, ¿sí? Entonces, a través de enseñarles terapias de relajación, o formas de afrontar X o Y problema que se que esté presentando, es suficiente. Ya cuando les crea problemas, por ejemplo, que por la ansiedad dejas de ir a trabajar, dejas de estudiar, ya no te puedes concentrar, te irritas fácilmente o ya tienes síntomas depresivos, entonces sí, hay la necesidad de medicar a la persona. Bueno, ¿qué medicamentos se utilizan y para qué sirven? El tratamiento principal, en los trastornos de ansiedad son los antidepresivos, ¿sí? Nada más que los antidepresivos casi siempre los usamos a una dosis más alta que en un trastorno de depresión, ¿sí? Pero resulta que los antidepresivos son lentos, entonces a veces tenemos que esperar 2 o 3 semanas para que el paciente note un cambio. Pero por ejemplo, como muchos ya llegan con problemas de sueño o con ansiedad generalizada o ataques de pánico, entonces hay que ayudarles a que duerman y hay que ayudarles a bajar la ansiedad al momento para que estén tranquilos. Entonces usamos medicamentos controlados que se llaman benzodiazepinas. Tratamos de darlo entre 3 o 6 meses al paciente, los vamos destetando, ¿sí? Poco a poco. Depende de la intensidad de
del problema de ansiedad o del sueño es lo que recomendamos, ¿sí? Y podemos empezar con una dosis alta, o no alta, siempre intermedia, y conforme el paciente se sienta puede subir la dosis o puede ir bajando la dosis, ¿sí? Entonces, a veces este tipo de medicamentos hace que la persona sienta mucha seguridad porque al momento siente el alivio. La gente llega a automedicarse con la benzodiazepina, ¿sí? Entonces hay gente que sí se acostumbra a este medicamento porque dejan de acudir a consulta, ¿sí? O se la recomendó la comadre o el vecino, la tía, etcétera, y como los calman piensan que es el tratamiento adecuado, ¿sí? Pero el tratamiento que va a hacer los cambios neuronales a nivel cerebral pues se llaman antidepresivos, ¿sí? Las benzodiazepinas solamente calman el estrés, te hacen dormir, pero no te van a controlar tus neurotransmisores a nivel cerebral. ¿Cuánto tiempo puede durar un paciente con trastorno de ansiedad yendo al psiquiatra? Mira, si es bien portado y si yo le digo que vaya a terapia psicológica, yo los ando dando de alta entre 1 año o 2 años, los que tienen el primer episodio. Estamos hablando en la mayoría de los pacientes. Ya cuando hay otro tipo de situaciones más crónicas, sí, podemos irnos hasta 5 años, ¿sí? Y mucho va a depender del ambiente de la persona. Si no está fuera del factor estresante, va a ser muy difícil que les quitemos el problema, ¿sí? Eso es muy constante, o sea, si el problema es tu pareja y no decides hacer cambio en eso, pues el medicamento solamente te ayuda a que lo estés sobrellevando, ¿sí? Pero no va a hacer que cambie la relación en sí. Entonces, va a depender mucho de lo que esté viviendo la persona también. ¿Cuándo se podría dar de alta a un paciente? Entonces, siempre a la primera cita hay que decirles que el tratamiento es largo, ¿sí? Porque si no hay mucho paciente, por ejemplo, aquí en el CISAME, que tienen 10 años, 15 años, ¿sí? Pero son pacientes que no van a consulta, psicológica. Si se los pides, dejan de ir, se les hace fácil dejar los medicamentos, ¿sí? Entonces, tienen sus ventajas, ¿sí? De estar enfermos o tienen sus ventajas de seguir aquí, ¿no? Entonces ahí ya es otra situación con la cuestión de personalidad de los pacientes. La dependencia emocional o la codependencia. Hola, mi nombre es Mari Hanna Chávez Fields, soy psicóloga de formación, tengo una especialidad en adicciones, una especialidad en terapia de pareja y soy maestrante en educación sexual. Podemos definir como ansiedad a aquella respuesta del ser humano ante una situación que la persona supone como caótica. Se puede manifestar de varias maneras. Hay algo que llamamos pensamientos rumiantes, que es cuando va un pensamiento tras otro pensamiento, tras otro pensamiento, que tienen como resultado una escena caótica. Esa es una manera de presentar ansiedad. También podemos llamar ansiedad a aquellos movimientos acelerados y constantes que podemos tener los seres humanos. El consumo de sustancias también se puede llamar que es una manifestación de ansiedad, porque en ese momento la respuesta del individuo, del cuerpo, es buscar satisfacer una necesidad y que precisamente el consumo de sustancias están cubriendo esa ansiedad, la están ocultando y cada vez la ansiedad va a solicitar más sustancia. Una de las preguntas que me hacen es ¿qué aspectos debes de observar si tienes un paciente con ansiedad? Primeramente, en su discurso podemos detectar la ansiedad porque ahí podemos observar sus pensamientos.
podemos ver cómo se está dirigiendo a sí mismo, cuál es su discurso y el cómo se adelanta a situaciones caóticas. La forma en cómo se habla también, pues la persona puede presentar, el consultante puede presentar verborrea también, esta forma de hablar demasiado y hablar muy rápido también, eso puede ser un signo de ansiedad. Los movimientos en el cuerpo, como mover constantemente el pie, la mano, pueden ser manifestaciones de ansiedad. También cuando un consultante en su historia clínica te das cuenta que presenta hábitos de consumo de cigarrillos o consumo de alcohol en exceso, el consumo de drogas también es un signo muy determinante de que se presenta un cuadro de ansiedad. ¿Cómo actuar con un paciente si noto que puede tener una recaída de ansiedad? No es tal cual que vaya a haber una recaída, no hay una receta exacta para estas situaciones, no es como que ya salí de la ansiedad y vuelvo a caer en la ansiedad, es que la ansiedad puede tener altibajos, hay factores que lo detonan más, entonces hay que cuidar mucho los factores intrínsecos y los factores externos, que es una manera en cómo podemos prevenir o cuidar al individuo o la individua de esta situación de la ansiedad. Podemos hacer, por ejemplo, si la persona está manifestando su ansiedad a través de los pensamientos caóticos, esos pensamientos rumiantes, podemos hacer que la persona haga una lista detectando todos sus pensamientos rumiantes y hacer una inversión por unos pensamientos más reales. Dice, ¿cuánto tiempo puede durar un cuadro de ansiedad? Un cuadro de ansiedad no tiene un tiempo límite. Como ya lo mencioné, no es una receta. La ansiedad la puede presentar una persona, por ejemplo, que no es tratada con la ansiedad, puede vivir años con la ansiedad y sus manifestaciones pueden ser muy caóticas. Cuando hablamos de adicciones, la situación quiere decir por sí misma que ya es muy caótica. Hay muchas manifestaciones de ansiedad, hay personas incluso que tienen problemas, que se pueden reventar el cabello, hay personas que tienen agorafobia, que no pueden salir geográficamente de cierto espacio, está la claustrofobia también, son diversas manifestaciones de ansiedad. Aquí lo que podemos clasificar de la ansiedad podría ser si es leve, moderada o severa, eso también, y podemos también, según los diagnósticos del DSM, ahí podemos encontrar más clasificaciones, pero no hay un determinante. Una persona que se está atendiendo para la ansiedad, cada quien tiene sus tiempos, pero un cuadro de ansiedad para mí en lo personal, mínimo tendríamos que considerar unas 20 sesiones probablemente, de 15 a 20 sesiones, para poder hablar de un tratamiento efectivo de la ansiedad. Porque la ansiedad precisamente no solamente es controlar la parte organísmica interior, sino la parte exterior, los factores, el cómo los estoy interpretando, es todo un proceso. Dice, ¿por qué lo padecen más las mujeres que los hombres? Podría decirse que las mujeres padecen más ansiedad porque las mujeres interactuamos más con el ambiente. Las mujeres en nuestras actividades cerebrales, hay algunas áreas del cerebro que tenemos más grande que los hombres, y es por eso que interactuamos más con el ambiente, y al interactuar más con el ambiente somos más propensas en futurizarnos, en tener desequilibrio de neurotransmisores, al tener, ahora sí que la parte cultural también pone unas presiones más fuertes sobre las mujeres, como podríamos hablar en este momento el amor romántico, las cuestiones de los prejuicios de la maternidad, los roles de género. Hay también las estadísticas son más altas en cuanto a en cuestiones de violencia, las violencias específicamente contra las mujeres. Todas esas situaciones hacen que detonen más ansiedad ante las mujeres. Los hombres no están exentos, es simplemente que sus factores son distintos. Entonces, al tener la mujer esta facilidad de interactuar más con el ambiente, de tener
más desarrollada una inteligencia intrapersonal e interpersonal es lo que puede generar en las formas de sociabilizar estos signos de ansiedad. ¿La ansiedad puede llevar consigo problemas de alimentación? Claro que sí. En este momento la ansiedad es una respuesta del cuerpo, que en ese momento lo que quiere la ansiedad es satisfacerse. La comida es una manera de que te puedes satisfacer. Esos atracones de comida que podemos llegar a tener a veces es precisamente por la ansiedad, porque la ansiedad nos está acelerando. Nuestra respuesta del cuerpo es satisfacerla inmediatamente. Y la comida tiene una respuesta en el cerebro muy impresionante. Es sumamente placentera. El cuerpo se está sintiendo incómodo, se está queriendo estabilizar y en esta búsqueda inadecuada, cuando la persona no tiene los recursos para satisfacer el cuerpo de manera adecuada, puede llegar a consumir exceso de cantidades de comida. Podemos llamarlo eso como problemas alimenticios. Posterior a esto puede venirse la culpa, y en la culpa es donde a lo mejor ya podemos hablar de bulimia, donde se pueden provocar el vómito para poder regresar la comida, y más por estos roles de género que dicen que se celebra más la delgadez, ¿no? Entonces estos sentimientos de culpa. También puede presentarse en el momento de la anorexia al prohibirse o castigarse por completo en la alimentación, por la misma ansiedad de querer satisfacer aquellos mandatos sociales. Puede ser hereditaria o al menos más propenso si los padres lo padecen. Se habla que hay una disposición genética que puede llegar a ser hereditaria. En lo personal, yo opino que no es tan relevante si traes información genética de ansiedad. Aquí la cuestión es el entorno social. Yo como terapeuta, como profesional, yo trabajo mucho con las cuestiones sociales, entonces yo considero que aquí más bien es esta herencia observable. Si un individuo o una individua viene de una familia donde los miembros, como los padres, están presentando cuadro de ansiedad, es inevitable. La forma de vincularse de los padres es ansiosa. Seguramente a lo mejor si las personas llevan años con esta ansiedad, puede incluso haber generado apegos ansiosos, evitativos, que sí tienen mucha relevancia al momento de la crianza. Entonces, aquí la recomendación es acudir a terapia para que cada quien pueda hacerse responsable de lo que sucede en su cuerpo y de lo que sucede en sus pensamientos, para poder adaptarnos y adecuarnos a una calidad de vida más saludable y con mucho más placer, porque si algo hace la ansiedad es cortar el placer y la calidad de vida por grandes diferencias. ¿Influye la época del año o siempre la puedes padecer? Siempre la puedes padecer. Ahora sí que hay factores que sí son como muy determinantes para la ansiedad, que pueden ser casi para cualquiera. Y por otro lado, no es tan determinista. Cada quien puede tener sus propios factores según su historia de vida, lo que pueda detonar la ansiedad. Entonces, hablándolo desde aquí, la ansiedad sí se puede presentar en cualquier momento. Sin embargo, podríamos también hablar sobre estaciones, pero desde el punto de vista social. Por ejemplo, las etapas navideñas, donde se vienen las reuniones de familia, donde se vienen los gastos excesivos para los regalos, esos pueden ser detonantes muy fuertes de ansiedad. Claro que sí. No es tanto a lo mejor por las cuestiones del clima. En las cuestiones del invierno, ahí sí puede influir en un trastorno afectivo que tiende más como a la depresión. También hay depresiones que realmente el origen de esa depresión son las cuestiones ansiosas. Sí hay una ansiedad que puede generar una depresión, es una depresión como ansiosa. Están muy vinculadas, pero tal cual
que si la ansiedad se presenta en cierta época del año, no hay algo establecido. La ansiedad viene por factores sociales, por factores de mi historia de vida que me están detonando, que mis niveles de neuroquímicos estén descontrolados, estén subiendo, estén bajando. La alimentación puede influir mucho también en cuanto a cómo estoy atendiendo mi situación organísmica, de cómo están mis neurotransmisores, cómo me estoy atendiendo. Y podemos hablar de muchísimos factores que pueden ocasionar ansiedad y formas de intervenirles, pero sí recomiendo ampliamente que se tome conciencia de tomar un proceso terapéutico, ya que un proceso terapéutico es integral, tiene la capacidad de restablecer la calidad del ser humano, incluso de ponerla mejor, porque aquella persona que se ha atrevido a tomar proceso para atender su ansiedad es una persona resiliente, porque entonces le va a ser más fácil distinguir lo que no le es adecuado y lo que sí es adecuado. Aquí lo que tiene que hacer la persona es aprender lo que sí le es adecuado. Solamente es que voltee a ver lo que no le está resultando adecuado, lo que no le está resultando funcional para su diario vivir. Así que pues he contestado todas las preguntas. Muchísimas gracias y espero haya sido útil la información que les comparto. Muchas gracias.